Ah, Ahí estamos. Muy buenas tardes, Fred. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, buenas tardes para toda la audiencia. Buenas tardes a todos. Hacía un par de miércoles no podíamos transmitir. Y bueno, hoy retomamos. Se extrañaba ya nuestra charla. Tema reencarnación que habíamos dejado. Así que, así que bueno, bienvenidos a todos. Espero que disfruten mucho esta charla, este tema que vamos a desarrollar con Fred. Así que, bueno, la charla anterior habíamos estado hablando de lo que tenía que ver con la reencarnación, qué religiones aceptaban la reencarnación, cuáles no, qué registros bíblicos había con respecto a eso. Y en esta segunda charla, eh, una de las preguntas que quería hacerte, Fred, era qué pasa con Jesús, con Jesucristo, eh, con respecto a la reencarnación, ¿no? Para las personas que recién escuchan o que escucharon el material anterior, eh, ¿qué nos podés contar acerca de él en cuanto a si él reencarnó o no? Y bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, el asunto de la tercera densidad, o sea, conocemos que la primera densidad es donde rigen los elementos fuego, aire, agua y tierra. La segunda es, o sea, todas las densidades tienen 7 niveles y otros subniveles. Y dentro de la segunda densidad, pues ahí están sus 7 niveles y ahí vemos desde las plantas a los árboles más grandes. También otro nivel de desarrollo paralelo a los árboles más grandes es el de los animales y entre ellos tienen su propio nivel de desarrollo de conciencia también, en especial lo que llamamos animales domésticos, ¿sí? O sea, los animales que pasan tiempo con las personas, que conviven con las personas, aceleran su proceso de despertar de conciencia. Lógico, no despertar de conciencia como nosotros lo entendemos, sino salir de la segunda densidad para acelerar su proceso hacia algún día la tercera densidad. Es un proceso mucho más lento, ¿no? O sea, las primeras etapas son muchísimo más lentas, o sea, pueden pasar miles de años hasta que llega la tercera. La tercera es en la que nosotros estamos ahora. La tercera densidad, por ejemplo, bien puede ser el estado en el que nosotros nos encontramos físicamente, ¿sí? Pero también la parte no visible, la parte almática, tiene otros 6 cuerpos, o sea, en total tiene 7 cuerpos, y cada uno está en una resonancia, o sea, cada uno está en una frecuencia, vibrando en una frecuencia, por lo que para el ojo solamente es visible uno que está en ese rango de visión, ¿sí? Entonces, dependiendo del estado de conciencia, cada cuerpo tiene un nivel y el alma también está en un estado evolutivo. Entonces, a veces el alma puede estar más, más avanzada que lo que es su cuerpo, no es lo normal, pero suele pasar, o sea, puede pasar. Otras veces el alma puede estar mucho más atrás, como es el caso de conciencias de segunda densidad que pudiesen entrar a un cuerpo de tercera densidad. Normalmente para que eso ocurra tendrías que hacer una especie de ritual, ¿no? Y sería algo un poco extraño. De todas maneras, tampoco es durable, o sea, son el tipo de experimentos que se hacen, ¿cómo se podría decir? Que más llaman satánicos, ¿no? Eh, ese tipo de invocaciones y cosas similares. Bueno. Luego la cuarta densidad es lo que el cristianismo llama la resurrección, que no tiene nada que ver con revivir el cuerpo de tercera densidad, sino que lo que se hace es activar el cuerpo de cuarta densidad. Es un estado más o menos de inmortalidad porque el cuerpo ya no se deteriora si la persona no quiere dejarlo, ¿no? Luego sigue evolucionando hasta séptima densidad. En séptima densidad prácticamente la persona es, o sea, a partir de la cuarta no es visible si no quiere ser visible. A partir de la séptima prácticamente no existe casi, es prácticamente imperceptible en lo que sería el concepto del tiempo y el espacio. Se podría decir que la conciencia, o sea, el alma, está integrada en la totalidad. ¿Sí? Así como en la sexta ya empieza a integrarse creando un enramado con otras conciencias, creando conciencias colectivas, y es como si fuesen un único ser.
Entonces es un proceso, ¿no? En ese sentido, cuando las almas avanzan más allá de la cuarta densidad, pueden empezar a tener un proceso, y hablo del alma, no del cuerpo, ¿sí? Un alma desarrollada, puede tener una experiencia muy evolucionada en lo que respecta a la percepción psíquica. Entonces, cuando se llega a cierto avance psíquico, eh, empiezas a comprender que puedes crear una bilocación de tu propia conciencia. Por ejemplo, tú te encuentras en algún momento y en algún lugar en la continuidad espacio-tiempo de este universo, digamos, pongámosle, estás en el año 2500, ¿no? O sea, en el futuro. Y estás viviendo en Zeta Reticuli, yo qué sé, o Alpha Centauri. Pero independientemente de, supongamos que estés en un cuerpo de cuarta o quinta densidad, tu alma está bastante avanzada, quinta, sexta densidad, y está en un estado psíquico bastante más avanzado. Entonces, eh, puede llegar a desarrollar un desdoblamiento donde parte de su conciencia se queda ahí, ¿sí? Tú lo sabes por cómo lo expliqué en la crónica de Ari, en la 1, lo que hace Horus en la novela de ficción. Básicamente es algo así. Entonces, puedes dividir tu conciencia, entonces tú sigues estando ahí, en una línea de continuidad espacio-tiempo, pero una parte de ti mismo puede estar en otro lugar y de hecho puede no estar en el mismo tiempo. En otras palabras, puede reubicarse en el pasado. Entonces, esto es algo que puede parecer totalmente descabellado, pero iremos conociendo esta ciencia a medida que pasen los siglos, ¿sí? Iremos evolucionando en esta comprensión, en esta ciencia, y con los milenios será algo para el ser humano que podremos hacer. Y de hecho es parte importante del proceso de trabajo de evolución, porque cuando se llega a ese punto, a veces hay que llegar a venir al pasado a ayudar a otros grupos. O sea, muchas de las ayudas que se están haciendo desde el futuro. ¿Sí? Cuando observas razas que nos están ayudando, que podemos llamar todo este conglomerado que trabaja para el Espíritu Santo, ¿sí? Muchos de ellos extraterrestres, otros seres pandimensionales, muchos de ellos vienen del futuro, ellos no son de esta línea de continuidad espacio-tiempo actual, ellos no son de ahora, ¿sí? Ellos están llegando desde el futuro y no están necesariamente viajando del futuro en naves. Algunos sí utilizan naves para viajar en el tiempo, otros lo hacen a través de una partitura de su conciencia, ¿sí? Pueden directamente venir ellos como organismo completo, como ser completo de 7 cuerpos, o sencillamente una parte de ellos está allá, otra parte de su conciencia viene acá. Usualmente eso no lo va a hacer corporalmente, eso lo va a hacer solamente su conciencia. Entonces puede comunicarse con alguien a través de sueños, de escritura automática, de simplemente revelaciones que le llegan en algún momento, en algún flash. Puede haber diferentes maneras, ¿sí? O que el channeling, ¿sí? Una canalización, que es lo que ocurría a los profetas, ¿no? Aunque no guste esa palabra, en realidad los profetas tenían, muchos de ellos a veces tenían canalización, otras veces tenían escritura automática, otras veces se les hablaba a través de sueños, otras veces directamente se les proyectaban cosas en una realidad holográfica. ¿Sí? Es como el caso de Moisés, cuando él ve una zarza ardiendo, esa zarza no estaba ardiendo, eso es un holograma que le proyectan a él, ¿no? Entonces hay efectos holográficos que a veces utilizaban para captar la atención del pueblo. Otras veces sí utilizaban tecnología, como cuando dividen el mar para que el pueblo de Israel pase, ¿sí? Hacia Arabia Saudí. Entonces se utiliza tecnología. Así que hay diferentes maneras y los que están trabajando para la Confederación en ese sentido evalúan las circunstancias. Bueno, en ese sentido, vamos con Jesús. Todos estamos pasando por un proceso evolutivo. Hace miles y miles de años que pasamos ya de segunda a tercera densidad. Pues nuestro planeta ya se prestó para eso. Sí, hace más de 500.000 años nuestro planeta ya se prestó para avanzar a tercera densidad, como ahora, hace ya 20 años que se viene prestando para avanzar a cuarta densidad. Entonces muchos estamos en ese proceso evolutivo. ¿Qué ocurre? Como dije, hay almas que están bastante evolucionadas, hay almas, por ejemplo, de sexta densidad, que decidieron venir aquí en ese proceso, ¿no? Hace como 500.000 años. Muchos de ellos de Pléyades han estado trabajando con el grupo de Arturo, los arturianos, y
estaban en un proceso de venir aquí y ser los primeros que entraban en los cuerpos que se habían mejorado. O sea, cuando se presta un lugar y una raza para la tercera densidad, ya necesitas algún tipo de intervención, ¿sí? Así como no puedes pensar que los animales se crearon solos, ¿sí? Ni evolucionaron unos hacia los siguientes. O sea, todos estos procesos son procesos de miles de años donde diversas civilizaciones que son expertas en la ingeniería genética han tomado criaturas, ¿sí? De diferentes planetas y las han llevado a otros planetas y los han puesto en procesos adaptativos. Los han puesto a ver cómo reaccionan ante cierta presión atmosférica, cierto nivel del aire, las temperaturas. Y cuando ven que sufren deterioro, no tienen mejoras, les hacen mejoras en laboratorios, ¿sí? Y lo vuelven a sacar. Y esos son procesos que duran muchísimo tiempo. Entonces lo mismo pasó con nuestros cuerpos, estos cuerpos que nosotros estamos usando ahora, se seleccionaron a genes de 22 especies humanas, o si lo podemos llamar humanas, similares a nosotros. Algunos no se parecen a nosotros en absoluto, pero son 22 especies, si lo podemos llamar así, o razas de casi todas esta galaxia, para crear una tipología que podemos llamar humana, ¿no? Entonces se crearon siete razas distintas humanas basadas en estas 22 tipologías. Entonces vinieron muchas personas. Muchos de estos almas que encarnaron en tercera densidad eran de sexta densidad. O sea, ellos ya estaban en un proceso de trascendencia hacia el nivel más avanzado. Cuando ellos experimentaron las situaciones que se estaban dando aquí en la Tierra en ese entonces y vieron las prestaciones que tenía este cuerpo, encontraron que este cuerpo había sido alterado por el grupo de Orión, y había muchas cosas que no les gustaron, especialmente por lo que estaba ocurriendo en el planeta en ese entonces. Hubo mucho sufrimiento, ¿no? Entonces prefirieron largarse y no quisieron venir aquí más. Vinieron desde otra perspectiva y desde otro enfoque, pero no quisieron encarnar como humanos. Se podría decir que eran ángeles que encarnaron como humanos, pero no les gustó la experiencia y no quisieron volver así. Prefirieron venir en otro contexto, en otro momento, en otras circunstancias, desde su propio estado de cuarta densidad. Entonces, en ese proceso, ¿sí? Hubo diferentes almas que decidieron estar viniendo y evolucionando, y una de ellas fue lo que a quien llamamos Jesús, ¿no? Entonces Jesús estaba también, yo entiendo que él estaba en sexta densidad, y él empieza también un proceso eh, de evolución. Él venía también de haber existido en diferentes lugares, y él pasa diferentes etapas. Una de ellas es en la Atlántida, ¿sí? Pasa también otras etapas, muchas de sus encarnaciones, y donde más él crece como ser, es en Asia, ¿no? En el Oriente Lejano. ¿Por qué él se presta para eso a pesar de que él estaba tan avanzado? Bueno, porque en realidad era un deseo propio de evolución y de integración. Quería conocer la mente humana y entenderla mejor para poder transmitir un mensaje de amor hacia ellos. Él no tenía necesidad de estar viniendo, pero él quería hacerlo de esa manera. De todas maneras, él estaba evolucionando y estaba bastante avanzado en lo que a un alma se refiere. Se podría decir que solamente 3 individuos desde la Atlántida hasta ahora llegaban al nivel de capacidad psíquica como el que adquirió él, ¿sí? Sin necesidad de tantas encarnaciones. Entonces, en la historia de nuestro planeta, por lo menos 3, se podría decir que hubo 3 mesías, ¿sí? Rollo Neo en Matrix, ¿no? Y Jesús fue el último. Entonces tuvo varias experiencias encarnando. Y en esas diferentes etapas él va aprendiendo diversas cosas, ¿sí? Él va aprendiendo muchas facetas de la existencia, muchas facetas de la vida. Mira, sus seguidores, cuando él estaba en lo que llaman Palestina, ¿sí? La antigua Palestina, que en realidad era Judea, eh, no querían ese tipo de enfoque. Tampoco la Iglesia Católica quiso ese tipo de enfoque, de manera que siempre trataban de ponerlo como un dios, dando a entender que había una gran diferencia entre el aspecto de él como Dios del resto de los seres humanos para tener un nuevo ídolo al cual seguir. Y eso en realidad nunca le gustó a quien llamamos Jesús, ¿no? Cada encarnación tendría un nombre, pero el que tenía era Yehoshua, aunque lo conocían como Yeshua. A él nunca le gustó esa idea porque él considera que si se crea esa diferencia entre él con nosotros, gran parte de lo que él está tratando
de enseñar se va a la basura, porque no puedes tratar de ser como él si él es una raza diferente. Es absurdo, ¿sí? Él no te puede decir, sé como yo, y tú le puedes decir, yo no puedo ser como tú porque tú eres un Dios. Entonces estaba fuera de lugar. De todas maneras, para tratar de aclarar eso, él en alguna ocasión, a pesar de lo arriesgado que era decir eso, él les dijo, es que ustedes no entienden, pero todos ustedes son dioses. Todos somos dioses. O sea, Claro. no tiene sentido que me digan que yo soy el hijo de Dios porque en realidad todos ustedes pertenecen a una raza de dioses, simplemente no lo recuerdan. De hecho, nosotros pertenecemos a una raza almática llamada Patal, que procede de 11ª densidad, que es antes de la creación de este universo. O sea que nosotros somos muy superiores a las razas de los dioses y todos estos seres que aparecieron en la antigüedad haciéndose pasar por dioses, ¿sí? Más grandes que los reptilianos, más grandes que en el sentido de las capacidades de nuestra alma y de la experiencia que tenemos. Pero no recordamos nada de eso, lógico, es que es parte del guión, que no lo recordemos, si no, no hay gracia, ¿sí? Entonces, muy a pesar de lo arriesgado que era, Jesús trató varias veces de decirles, ustedes son dioses, pero este tipo de comentarios no eran bien aceptados porque la sociedad judía era muy terca en lo que a eso se refiere, y este tipo de conocimientos o este tipo de apreciaciones no eran aceptables. O sea, para ellos simplemente el humano era mortal, enteramente de carne, y el único espíritu era el Padre Eterno, y si tú te salías del cuerpo, pues eras un espectro. No había más concepción en cuanto a eso de que el ser trasciende y se eleva y se convierte en un ser superior. Eso era una blasfemia prácticamente, especialmente en lo que concernía a la filosofía de los fariseos, ¿sí? Entonces, había muchas discrepancias sobre ese tipo. Bueno, fariseos no, yo diría que más que los saduceos estaban en contra de este tipo de ideas. Los fariseos eran un poco más de creer en lo sobrenatural, los saduceos no. ¿Sí? Aunque uno cuando lee los evangelios da la impresión que los fariseos son los malos de la película y los saduceos no tanto. Sí, Pero en sí. realidad los fariseos tenían ideas un poquito más mágicas, por así decirlo, eh, o metafísicas. Los saduceos eran más pragmáticos. O sea, si no lo veo, no lo creo. ¿Sí? Entonces, ya que aceptar si o no, creo que de un modo u otro ambos tenían algo de razón, pero o también los dos estaban equivocados. Los que sí estaban bastante más mal parados eran los celotes. Había 4 grupos principales que eran belicistas. A ellos solo les gustaba era el conflicto, ¿sí? Resolver las cosas con las armas. Y de los 4 el más avanzado eran los esenios, ¿sí? Juan el Mm. Bautista pasó mucho tiempo con los esenios. A veces se dice que Jesús era esenio, en realidad discrepaban mucho lo que él pensaba y lo que él enseñaba de las ideas de los esenios. No llegaron a entenderse bien, pero sí que se conocieron. Entonces, está este proceso en el que Jesús pasa diferentes encarnaciones, y estas encarnaciones que todos pasamos pueden durar 100, 200 años, no es algo instantáneo, aunque hay casos excepcionales, ¿no? Dependiendo de las necesidades de nuestra alma. Entonces él pasa muchas encarnaciones, él pasa encarnaciones en las que en algún momento estuvo en Grecia como alumno de Platón, pasa encarnaciones en las que en algún momento, no sé si llegó a conocer a Lao Tse, pero hay algunos comentarios que dan la impresión de que posiblemente llegase a conocer a Lao Tse. No sé si también hubo otro, ahora se me fue el nombre, Shankara, no sé si también lo llegó a conocer. Y después está la encarnación antes de la de Judea, que es en la India, ¿sí? Esta es la más curiosa de todas, porque él nace como hijo de Siddhartha Gautama, ¿sí? A quien llaman Buda. Y esta parte también es, digamos que está un poco omitida, está un poco sacada de la historia del budismo, porque ocurre lo mismo, ¿sí? que en el cristianismo, que ocurrió en el cristianismo con los discípulos de Jesús y con la Iglesia Católica, que era el deseo de idealizar a su maestro, ¿no? Entonces ellos no querían un enfoque en el que a Gautama se le viese como un padre interesado en su hijo, como una persona que no estaba interesada en tanta cuestión de la trascendencia o que estuviese desconectado de su propósito, sino que lo querían poner como un tipo de asceta. Pues esa es la filosofía que, o sea, a veces quieres idealizar algo para que parezca la mejor filosofía y que no tenga ningún tipo de laguna, ningún tipo de hueco, que sea completamente perfecta.
Y ahí que tú ves que ellos ya desde niños llevan a los niños a que les rasuren la cabeza y los lleven a un monasterio, cuando cuando Buda nunca hizo eso. Buda alcanzó la trascendencia con 45 años. O sea, él vivió una vida común y corriente, estuvo casado, tuvo un hijo, fue feliz, pasó tristeza, tuvo riqueza, tuvo pobreza, supo lo que eran los amigos, supo lo que era la soledad. O sea, comía a veces abundantemente, otras veces pasaba mucho hambre. A propósito, o sea, pasó muchas etapas de la vida que fue lo que le ayudó a evolucionar, lo que Jesús también trataba de explicar. Entonces, ese concepto de agarrar a un niño pequeñito y ponerle un traje anaranjado y llevártelo por un monasterio desde pequeño para que alcance la trascendencia, es una cuestión forzada porque él necesita experimentar la vida, porque la vida es la que te va a llevar al proceso de evolución. Sí es cierto que vas a poder acelerar ciertas etapas en introspección, pero también es cierto que necesitas la interacción con el mundo, sufrir, vivir, Te puedo reír, hacer un puntito llorar, ahí, Fred? perdón, hasta las Está relaciones muy, sexuales. Es que hasta las está, relaciones sexuales. sí, está muy, ahí te dejo seguir, pero me interesó mucho el punto que tocaste ahí, porque hablaste del budismo, de cuando se lo lleva a los nenes de chiquititos a vivir una experiencia, cuando en realidad su maestro ni siquiera hizo eso, tal vez como decís vos, vivió su vida diferente, experimentó. Y en eso alcanzó trascendencia. Está muy bueno, sin hablar de ninguna religión, era simplemente entenderlo para uno mismo, ¿no? Que tampoco hay que hacer cosas muy que parezcan místicas o tan sacadas de contexto de lo que es mi vida, porque tal vez la trascendencia la estaría encontrando en lo que me toca vivir hoy. A veces solamente abrir los ojos a lo que tengo enfrente y no buscar lo místico, como hablábamos en una primera charla, ¿no? Creo que en algo más grande o con más luces y a veces no. O sea, a veces es solo poder despertar desde tu realidad y que en realidad lo que estás explicando es excelente. Me encanta ese punto porque de muchas formas se dice, lo terminan diciendo cuando Pablo dice, sé vivir con lo poco, sé vivir con lo mucho, si me da está perfecto, gano, y si pierdo también gano por el otro lado. Ese pensamiento es genial para destrabar, descomprimir, decirle a la gente, buscalo por donde estás, no te fanatice, no hagas un Dios de lo que no quiere que hagas eso. Y fíjate Me también, por encantó ejemplo, eso, me encantó aquí ese punto. dos curiosidades sobre esto. Fíjate, cuando se está hablando de la trascendencia, el alma, cuando el alma está medrando, cuando está evolucionando, ¿sí? Para que vea uno para que analice cada uno las contrariedades de lo que son los enfoques de la religión. Se sataniza la riqueza y se sataniza el sexo. Sin embargo, el sexo y la riqueza son de las plataformas que más aceleran el proceso de trascendencia. Basta que Claro, uno lo analice, ¿sí? O sea, analízalo bien, porque después está estas malas interpretaciones, que el dinero hace a la gente mala, no. totalmente. Dice, el amor, ojo a la palabra, el amor al dinero, ¿sí? Empieza a envenenar a la gente, el amor. Porque una cosa es que tengas amor hacia X cosa y otra cosa es que seas buen administrador. Porque Jesús dijo, sed sabios administradores. ¿Sí? Totalmente. No está ahí en la Biblia, pero en cierta ocasión él lo dijo. Sed sabios administradores, y lo menciona en muchas parábolas sobre el asunto de cómo ser sabios administradores. Y después Claro. muchas cosas que se sacan de contexto por el enfoque y aparte cosas que él trataba de decirle a esa cultura en ese momento y que trataba de darle una bofetada a la aristocracia. ¿Sí? Entonces uno también tiene que entender que cada cosa tiene su ubicación. Pero fíjate, Siddhartha Gautama, él era un tipo de familia rica, muy rica. Claro. ¿Sí? Precisamente eso es lo que te permite. Imagínate que tú quieres expandir tu mente y quieres evolucionar. No es lo mismo que no tengas capacidad ni de viajar porque no tienes un centavo, a que tengas capacidad de viajar e ir a cualquier parte del mundo. ¿Sabes la cantidad de cosas que vas a aprender? Otros idiomas, Claro. otras culturas, otras experiencias, otros lugares. Tu mente va a estar... ¿Y eso gracias a qué? A que tienes capital para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Sí, lo mismo aquí. Cualquier cosa que puedas experimentar, a más capital tengas, puedes expandir, evolucionar, crecer, llegar a más, incluso a la ayuda humanitaria. Tú puedes decir, me gustaría ayudar a los pobres, pero no tienen ni un centavo.
Pero si tuvieses 1.000 millones o 1 millón o lo que sea, no podrías hacer mucho más. Ahora tienes mucho, puedes montar hasta un orfanato, puedes montar un asilo, puedes montar una ONG, porque tienes de dónde capital para hacerlo. Entonces, eso, otro enfoque también aquí que ve uno como la religión está tan desenfocada en aspectos tan relevantes, y lo mismo la sexualidad. Precisamente la sexualidad tiene, yo no la abordo mucho porque hay tantos tabús al respecto que se escandalizarían si uno hablase de estos temas como tienen que ser, así que prefiero a veces ni hablarlos. Me limito a lo pragmático, a lo más elemental. Pero es lo mismo, es lo mismo. O sea, los canales de energía que tiene el cuerpo están relacionados con la sexualidad y son los procesos de evolución. Lógico, si tú coges eso, es que cualquier cosa, cuando tiene demasiada energía, si tú lo canalizas hacia un lado malo, puede ser completamente destructivo. Y eso es con el dinero, y Claro, eso es con la sexualidad. Pero al mismo tiempo, si lo canalizas de la forma adecuada, va a ser el potencial que te permite acelerar. Y la sexualidad es así, lo vemos desde el principio y lo vemos estudiando el Génesis. Se toma el hombre y la mujer, será una sola carne. ¿De qué te está hablando que es sola una carne? Eso no es verdad. Nadie se une a su pareja, es una sola carne. Una vez se levantan de la cama, cada uno sigue siendo carnes distintas. Es de lo que está hablando es de un estado de conciencia, de un estado de elevación y unificación del estado mental, de los estados psíquicos, del proceso de evolución. Esa es la diferencia que hay entre cuando estás con una persona que te gusta y se atraen y demás y tienen relaciones sexuales, a cuando hay ese tipo de relaciones, cuando sientes una profunda conexión hacia esa persona que va más allá de simplemente ser tu pareja o alguien que te gustó, sino que realmente lo que se suele llamar estar muy enamorado de esa persona y esa persona de ti. Entonces, la energía que fluye de ahí tiene un se potencial que potencia. usualmente no tiene en otro tipo de aspectos. No es lo mismo la relación que tú Totalmente. puedes tener con alguien que conociste en una discoteca y esa noche se acuestan y pasan el rato muy agradable y todo lo que quiera, a cuando estás con una persona, ¿sí?, con quien has potenciado ciertos niveles de energía y que prácticamente se han compenetrado y que, o sea, que se combinan demasiados elementos, ¿sí?, psíquicos, emocionales, sentimentales, de atracción física, ¿sí?, porque eso también es muy, muy importante, ¿sí?, en el sentido de potenciación, ¿no? Podemos llamar pasional, también el entendimiento, el cariño, el afecto y la compenetración. Entonces te das cuenta que hay muchos aspectos que aceleran esto. Y si pues sería lo ideal. Si pudiesen entender cómo funciona esto en el proceso de la relación sexual, ¿sí?, cuando estamos hablando de la frotación, del coito, vamos a utilizar Sí, 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 sí. De palabras de hecho, adultos ya. Y eso es un proceso de si puedo, aceleración de la conciencia. si puedo dejar una perlita en ese punto que querés tocar vos, sería como cuando dicen, por ejemplo, que en la parte de cuando los dos alcanzan el orgasmo teniendo una relación, pueden llegar a activar al máximo su kundalini, digamos. O sea, Exacto. mucha gente desde ese lado lo aborda desde ese tema. Sí, como decís vos, lamentablemente hay mucho tabú y muchas cosas que no se puede hablar como realmente sería desde la energía, desde el espíritu y estaría genial Sí, sí, porque charlarlo. hay mucho tabú sobre eso, especialmente cuando se habla de otros ámbitos que son fuera del esquema, como se entiende, matrimonial. Eso ya se vuelve un poco caótico, especialmente en el ámbito de la religión o la religión occidental, y aparte también que se puede malinterpretar, se puede malentender, entonces a veces es un poquito complejo. Pero bueno, yéndonos al tema este de la historia de Buda, que también nos lleva a la historia de Jesús, que es lo mismo que Jesús, que dice, no, que quieren idealizarlo, como que el hombre era una zeta, sí, y era completamente virgen, y eso, ¿cuál es la relevancia con eso? ¿Sí? ¿Cuál es la relevancia? O sea, tratar de enfocar siempre el concepto de la virginidad como lo más wow y lo más perfecto, cuando en realidad los procesos de evolución más acelerados es a través de la relación sexual con la persona, o sea, con quien hay una conexión energética en esos ámbitos. ¿Sí? Quien está enamorado en ese sentido o lo ha estado, entiende que independientemente de que no se ponga de acuerdo con otra pareja para ese tipo de procesos, ha sentido más o menos cómo cambia la energía del cuerpo, ¿sí? Ya sea cuando esa persona está cerca de ti o cuando está en la cama, ¿sí? Entonces, es muy interesante por eso. Otro aspecto también aquí, lo que concierne al asunto, es que así como Buda estuvo casado, Jesús también lo estuvo. De hecho, habría sido rarísimo, pero lo más absurdo y raro, que un tipo con 25, 27 años no estuviese ya casado. Pero rarísimo, no tiene ningún sentido. Sí, tú imagínate que te hablen de un presidente de una nación que está soltero. Ya de por sí suena como extraño, ¿no?
Suena muy Claro, extraño. Por lo vos regular, lo explicás muy bien o sea, desde el conocimiento que tenés de la cultura hebrea, y más en ese tiempo, claro, como lo imagínate, explicabas, claro, en la cultura hebrea, poniendo en contexto. o sea, un hombre soltero se ve súper extraño. Lo único, primero que tienen que preguntarle, ¿qué eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Un voto de castidad? ¿O cuál es el punto? No, no tiene Oh, sentido. Sí, no tendría. ¿qué pasaba? Pero a lo que voy es eso, no tiene ningún sentido. O sea, y no solo no tiene ningún sentido a nivel social, sino para la propia persona. ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Sí? Algunos dicen, no, porque no era su objetivo tener hijos, pero es que no tienen que ver necesariamente tener hijos con no. O sea, hay diferentes formas de llegar al desarrollo de la conciencia por medio de la sexualidad. Y uno de ellos, y era un principio que conocían muchas culturas, que es el hecho de los orgasmos sin necesidad de emisión de semen, de esperma. ¿Sí? O sea, que puede llegar es un tipo diferente de orgasmo. Entonces, había diferentes maneras en las que ellos podían tener una conexión energética, ¿sí? Como estabas diciendo tú, también cuando se potencia a través del orgasmo. Entonces, otra cuestión también fuera de contexto. Pero Jesús se conocía con su pareja, ¿sí? Que también se llamaba María. O sea, en esa época, ¿cuál no se llamaba María? Todo el mundo se llamaba María. Eso es como ir a María y Juan. Latinoamérica. Sí, eso es como ir a Latinoamérica, que alguien no se llame Juan o José. O sea, todo el mundo se llama así. Entonces, de hecho, un chiste que en inglés que dirían, ¿cuántos latinos son necesarios para cambiar una bombilla? En inglés dirían Juan. Porque todo el mundo se llama Juan. ¿Sí? Entonces, Claro. Juan. O es como ir a Entonces, México y que alguien no se llame Andri. Un chiste. exacto, exacto, Un saludo a Andri. exacto. Entonces, pues eso, había diferentes procesos. Buda estaba casado, Jesús estaba casado. En el caso de Jesús, sí es cierto que él no consideró tener hijos, porque ya ahí también existen estas historias, estas mitologías de la línea merovingia y que hay una línea arturiana, sí, lo que es el rey Arturo, y que por ahí vendrá el siguiente Mesías, ¿no? Entonces, por ese lado, y que ellos tuvieron una hija y que la hija se fue a París y después a Inglaterra. Pienso que eso es una cuestión posiblemente agregada, pero ellos no tuvieron necesidad de eso. Sí es cierto que María en cierto momento se fue a vivir a París. Ellos ya habían estado en París. Jesús y María habían viajado a París, habían estado en Stonehenge, en Inglaterra. Ellos viajaron mucho por el mundo. Viajaron con Tomás, con Tadeo, con Andrés y con Esteban. Sí, viajaban mucho desde adolescentes. Eh, Solo que Jesús y ella tenían la capacidad de hacerlo con la mente. O sea, Jesús se podía teletransportar ya desde que era adolescente, él tenía la capacidad de hacer eso. ¿Sí? Y de hecho lo puedes observar, ¿sí? Lo puedes observar que hay casos que dice que Jesús lo iban a lanzar por un despeñadero y dice que él pasó entre ellos. ¿Cómo pasó entre ellos si estaban a punto de lanzarlo por un despeñadero? Claro, ¿Sí? sí. Sí, de Sí, repente sí, es todo el mundo verdad. están Bueno, enfadados y ya de repente, y no, de un momento a otro desaparece y pasa entre ellos. ¿Cómo que pasa entre ellos? No, él era podía Spider-Man. hacerlo. No, es verdad, sabía. ¿De dónde se agarraba? No. ¿De dónde me agarro? No, pero yo hablaba hace poco con una persona y le decía, hay cosas que a vos te parecen como que son de no creer, pero te quedó ya registrado en la Biblia que hubo uno que se teletransportó. Y si se le teletransportó Felipe, ¿qué pasó ahí? Y nos Claro, pero gusta, en el a veces lo caso, toman como que fue algo del espíritu que lo llevó, pero, pero muchas claro, veces exacto. se entiende desde el concepto que lo podían hacer. Sí, o sea, Jesús se teletransportó porque él podía hacerlo, porque tenía la capacidad psíquica, él ya estaba desarrollando esto desde niño. Otra cosa es el caso, por ejemplo, creo que es Eliseo, ¿sí? Y el caso de Felipe, que los teletransportan, pero ya estamos hablando de que utilizan cierta tecnología posiblemente o poder psíquico terceros, ¿sí? Porque en un caso él Ajá, está yendo a la como ciudad y hablábamos la ciudad, de, sí. claro, no, me parece que era Eliseo, no me acuerdo quién era, o su siervo, que estaba yendo a cierta ciudad en un proceso de guerra, ¿sí? Y la ciudad todavía distaba como a 2 kilómetros y de repente no había empezado el trayecto y de repente ya apareció en la puerta de la ciudad. ¿Cómo puede ser posible? Lo mismo Esteban, que estaba caminando en cierto sitio y aparece a 100 kilómetros de Esteban. Bueno, entonces, estas curiosidades interesantes respecto de eso. Y bueno, sí, ellos se conocen, viajan mucho y sí, también es cierto que, por ejemplo, en el caso de María, ella al final se fue a vivir a París.
De ahí viene la mezcla entre el concepto del culto a Isis, que es muy antiguo en la Galia, con el hecho del culto a María, ¿sí? Que se mezclan. ¿Sí? Parisis quiere decir la ciudad de Isis, pero también se mezcló cuando María fue a vivir allá y se le dio mucho auge, mucho culto hace 2000 años. Poco de eso se sabe, pero ella tuvo mucho auge y abarcó mucho, porque en Europa no tenía tanto problema, en esa parte de Europa no tenía tanto problema con el que una mujer pudiese aportar ciertas ideas. ¿Sí? No era tanto como en la cultura judía, María no podía opinar nada, especialmente entre su gremio, porque era la burla, era la omisión, era cállate, las mujeres no tienen derecho a opinar, las mujeres son inferiores, especialmente con Kefa, ¿no? Con Pedro. Entonces, como no se podía, para evitar ese tipo de conflictos, que siempre tenía problemas con Pedro, prefirió irse a París. Por eso no se escribe de ella, tampoco ¿No? se Y de casi relata ninguna mujer. Claro, Fíjate no, que de no, hecho no hay. no hay menciones casi de ninguna mujer en los textos hebreos. ¿Sí? En cambio, en Europa, en esa parte, y ya para esa época empieza a haber un poquito más de liberación hacia el concepto de la mujer, pero también tienen que ser muy prudentes, ¿sí? Muy prudentes con las cosas, porque no todas las personas eran abiertas a que las mujeres se quisiesen poner en sitios donde se supone que estaban los hombres. Sí, eso siempre generaba mucho pique, ¿no? No pasaba con muchos de los discípulos, que en realidad les daba igual lo que opinasen las mujeres, especialmente porque se habían acostumbrado desde el principio que Jesús andase con mujeres. Eso no era normal, ¿sí? Y no había sospechas de nada raro porque saben que él estaba casado. Entonces, no pensaban, no, es que este hombre anda por aquí, esto es medio poligamia. No, sabían que tenía su pareja. Y si veían que las mujeres les asistían, ¿sí? Porque al principio lo que generó esto fue una especie de controversia, porque decían, ¿qué hacen estas mujeres aquí? Porque no están atendiendo a sus propios maridos, ¿sí? Que es lo normal, ¿no? Entonces había Claro. cierta aquí controversia, pero como respetaban a Jesús, a veces no le querían preguntar. O sea, lo que pasa muchas veces con los discípulos es que no estaban de acuerdo con las cosas que hacía Jesús, pero les daba vergüenza decirle nada, ¿sí? Decían, pues si él lo hace, pues él sabrá, ¿sí? Está bien. Claro, de hecho, era poco habitual que tú te besases con tu pareja fuera de tu casa. De hecho, ese tipo de Claro. cariño no había. Era como que las relaciones estaban concertadas. En cambio, Jesús andaba caminando con sus discípulos y se besaba con su pareja, le daba besos. Entonces, para ellos era de lo más extraño, era como un poco escandaloso. Sí, la sociedad, ellos no hacían ese tipo de cosas en la sociedad. ¿Sí? Eso de que tú, por ejemplo, que tú vas con tu hijo por la calle, le das un beso y demás, ese tipo de afecto, ese tipo de cariño, los judíos no lo tenían. ¿Sí? Ellos no sabían. Por eso Jesús fue sarcástico cuando les dijo, amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Era una forma sarcástica de decirles, ustedes entienden el amor, ¿no? Ellos no entendían el concepto del amor. Yo digo que el pueblo judío en ese entonces era lo más complicado y terco con lo que tú te podías enfrentar. Por eso, como dice el proverbio, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, Jesús fue a encarnar en un sitio donde sabía que las circunstancias iban a ser adversas, pero ni él mismo se imaginó que se iba a topar con gente tan complicada y tan terca, ¿sí? Muy terca. Bueno, a veces la gente se piensa que sus discípulos fueron muy iluminados y entendieron porque escribieron anécdotas y cosas así. Si no fuese sido porque las cosas les iban siendo transmitidas para escribir ciertos libros, no, te das cuenta de que ellos estaban muy fuera de onda. De hecho, Claro. si fuesen tan entendidos, ¿dónde están sus libros? Eran 12 apóstoles, ¿dónde están sus libros en la Biblia? No encuentras de ninguno de ellos, no Totalmente. encuentras. 2 cartas de Es Pedro, que un par de me gusta cartas de Juan, mucho. ¿sí? No, dale, ¿qué No, estabas es diciendo? justo una especie de delay. Me gusta mucho cómo lo explicas, porque está muy bien explicarlo desde ese lado, desde contextualizar. A veces agarran la Biblia de una forma que es todo, esto tiene que ser así. Y está muy bien contextualizar, irse a esa época, entender, aprender de otros libros que hay para aprender, y armar todo el contexto y pedir guía, pedir ayuda para poder llegar a lo que hoy vos tenés, porque a veces yo te escucho hablar y hay cosas que yo ya te escuché y sé más o menos cómo son.
pero es muy difícil explicar esto. Pero siempre hay que ir a lo mismo, ¿no? Contextualicemos. Vamos a esa época. Como decís vos, no se daban un beso fuera de la casa. Empecemos hablando desde ahí. ¿Cómo van a poner que una mujer andaba con él? Ya sería una blasfemia para ellos. ¿Cómo le van a creer si les hablaba de algo que no era de que tenía que ver con Moisés? Cuando adoraban prácticamente a Moisés. Hasta hoy. Entonces, hay Hasta hoy adoran a exactamente. Moisés, lo idolatran. Por eso siempre, claro, bueno, vos lo sabés muy bien a eso, pero nos puede llegar a pasar lo mismo con determinadas religiones, de cerrarnos a la totalidad de la luz por idolatrar, por fanatizar, cuando en realidad, como vos estás explicando de Jesús, él no quería eso, él quería el despertar, la iluminación, el amor, por eso decía, sean uno, ámense como ustedes mismos. Todo eso desde ahí, si lográramos entender desde ahí, ya se simplificaría mucho más la cosa. Por eso me gusta cómo lo explicás, porque contextualizás bien y vas hacia eso, que por qué se tenía que ocultar si tuvo mujer, por qué Claro. hubiese estado mal. Lo mismo pasa hoy. Hoy alguien que va a una iglesia, por ejemplo, y está saliendo con una chica, por ahí se ve mal, o se ve como que, uy, ya todas esas cosas que, ¿por qué? Si estamos hablando de la energía sexual potenciada, es creación también, es algo inteligente desde el espíritu, desde el cuerpo. ¿Por qué ponerle tantas trabas a las cosas que son tan buenas, ¿no? Claro, y fíjate que de hecho Jesús muchas cosas que las hacía solo por molestar. Es la persona más sí, me recuerda a veces a mí, o me siento identificado, porque hace cosas solamente para llevar la contraria a los demás, porque sabe que eso va a producir un impacto, ¿sí? Qué Es una bueno. persona completamente irreverente, ¿sí? Por ejemplo, hacía cosas en público que no tenía necesidad de hacer, pero solamente por el impacto que eso iba a causar, ¿sí? Entonces él lo que estaba buscando era generar shock e impactos sociales, cosas que pudiesen marcar tendencia, que pudiesen marcar a las personas. Es como cuando hablamos sobre el tema de la crucifixión. ¿Qué necesidad de que le clavan en un madero? No había ninguna necesidad. Se interpretó equivocadamente que él iba a morir y de esa manera se remitían los pecados, porque Pablo hizo una asociación con el asunto de las cosas del Antiguo Testamento y del Nuevo. Jesús intuía que eso podía pasar. Dijo, bueno, vamos a ver si esto se toma, si no se sale de contexto. Pero él lo que quería hablar era sobre el ego. La cruz representa al ego. Entonces lo que quería era dar a entender, ¿sí? Que ante un ataque, ante lo que cualquier cosa del mundo te quiera presentar, tú no crees en nada de eso, ¿sí? Pero claro, él dijo, quiero hacerlo de esa manera porque creo que la gente va a entender, ¿sí? La mejor manera del amor a través de este tipo de símbolos. Pero no, pues la cosa se fue en otra dirección y ni se entendió, ¿no? Entonces, él trataba de hacer ese tipo de ejemplos. Y de hecho, él hubiese querido, ¿sí? Que se contase la historia de él desde niño, pero sus discípulos no quisieron. La Iglesia Católica borró también muchos de los registros al respecto. Él decía, yo no me siento avergonzado con que cuenten que de niño yo asesiné a otro niño jugando, porque fue accidental. Estábamos jugando y por accidente le quité la vida, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue regenerar el cuerpo, o sea, volver al muchacho otra vez a él, pero Jesús se quedó muy impactado porque ni él mismo era consciente de que tenía esas capacidades. Entonces él decía, no tengo ningún problema con contar cuántas veces lloraba, porque el tiempo lloraba mucho, Jesús lloraba mucho, especialmente por la frustración, por la impotencia y por la empatía. Él era consciente del sufrimiento de otras personas, él era consciente del sufrimiento de los pobres, de los enfermos, y él se sentía muy afectado por eso. De hecho, él estaba muy cabreado con Jehová, ¿sí? Por decir, ¿cómo puede ser posible que este Dios permita todas estas cosas, ¿no? Hasta cuando él tiene la experiencia de 6 semanas en el desierto, que de repente él se da cuenta que todo ha sido mala interpretación de la gente y que le han dado una reputación pésima a Jehová, como te decía el otro día. Cuando él dice, Padre, santificado sea tu nombre, es lo que estaba diciendo en hebreo, sí, Kodesh, et Hashem Shelha, o sea, que tu nombre sea sanado, quiere decir que se te limpie la reputación, porque la gente tiene una idea de Dios o de Jehová que no guarda relación con la realidad, sino que está más asociado con la distopía que tenían los griegos en lo que a Zeus se refería. Entonces era que el dios bipolar,
que hoy está de un genio y mañana te lanza un rayo, o hace que la tierra te trague, o te trae una plaga encima y te da lepra, y después de repente te dice que te quiere mucho y te abraza y dice, uy, mejor dicho, este tipo tan bipolar, no sabes si hoy se levanta con el pie izquierdo, con el pie derecho, si tendrá un tercer, un cuarto pie. Entonces a Jesús esto le molestaba mucho, él no quería saber de estos asuntos, pero él de repente empieza a comprender todo lo que está pasando y dice, no, pues todo ha sido la mente, o sea, todo ha sido el ego de la gente y sus miedos y le han añadido un montón de cosas a Jehová que no van por ahí, ¿no? Pues con el tiempo ya le explican a él mejor de qué se trata el asunto de Jehová, pero al principio pues pasa por este tipo de fases y creo que también es importante entender eso, que su intención siempre fue que se contase la historia de él. Y mira los evangelios, no se cuenta nada de lo que él experimentó en el desierto, ¿sí? No se cuenta nada de su experiencia con su esposa, no se cuenta nada de sus viajes por el mundo, de su infancia, no se cuenta. ¿Por qué? No porque no se supiese. Los discípulos lo sabían, si ellos pasaban todo el tiempo juntos y les hablaba de esas anécdotas. Pero ellos no querían poner una parte humana de él. No querían poner, es que querían que pareciese su Mesías y el Salvador y el Todopoderoso y Dios, el Dios soberano entre nosotros, cuando en realidad se lo puedes aplicar a él y se lo puedes aplicar a cualquier persona lo mismo, porque todos nosotros somos hijos del Altísimo, ¿sí? Dice el Salmo, como Jesús lo refiere, Ani amarti Elohimatem, yo dije, vosotros sois dioses, ¿sí? ¿Sí? Y Kol Kulam Ne Ayon, o sea, y todos vosotros hijos del Altísimo, o sea, del más grande, o sea, que en él somos, vivimos, existimos, y linaje de él somos, como Pablo le dijo en el Areópago a los griegos, ¿no? Entonces, esto también es importante, hablando sobre todo eso. Entonces, cuando Jesús tiene esta encarnación como hijo de, suena chistoso, hijo de Buda, ¿sí? El propio Buda no sabía que tenía un hijo, ¿sí? Él no sabía que tenía un hijo, porque la mujer quedó embarazada cuando él se escapa, dice, no puedo seguir viviendo en este palacio, tengo que vivir vida, ¿no? Entonces él empieza a experimentar todo eso. Y le llega un rumor de que él tiene un hijo y que el hijo lo está buscando. Y durante, no sé si son 2 años, ellos empiezan a buscar mutuamente hasta que un día se ven en un camino frente a frente y se reconocen. A partir de ahí se la pasan juntos, compartiendo y buscan el proceso de trascendencia juntos, ¿sí? En ese sentido ellos deciden regresar, ¿sí? Buda alcanza la iluminación, supongo que el hijo en cierto momento también, de eso no sé, ¿sí? O sea, en este caso Jesús, ahora no me acuerdo cómo se llamaba en ese entonces. Cuando vuelven 500 años después, se vuelven a encontrar, ¿sí? Jesús, en ese sentido, el hijo, ahora le llaman Yeshua, o Yehoshua, y con el tiempo se encuentra con el que había sido su padre, ¿sí? Ahora no me acuerdo su nombre, pero los evangelistas pusieron el Felipe. nombre de Felipe. Claro, ahí Felipe. pone el nombre de Felipe, pero no era el nombre de él en realidad, pues Felipe no es un nombre hebreo, es un nombre griego. Él tiene un nombre, pero ahora mismo Claro. no me acuerdo el nombre de él. Así que cuando está leyendo los evangelios, son estructuraciones que en muchos casos son inspirados en hechos reales, pero no es que literalmente haya ocurrido así. Sí, hay muchas cosas ahí que no, eso de que multiplicó los panes y los peces era una metáfora, ¿sí? Cuando maldice la higuera, eso fue agregado, cuando hace un látigo para meterse al templo, eso era agregado. Eso suenan como agregados de sus seguidores que querían poner un Jesús un poquito más macho, güey, solo hacía falta que le pusiese un mostacho, porque ellos no querían que pareciera un hombre que siempre se la pasaba llorando, que era muy happy y tal. Ellos no querían ese tipo de ideas. De hecho, ni siquiera hablaba mucho de los chistes que él soltaba. De las barbarias que hacían los romanos, él soltaba chistes, ¿sí? Entonces, de vez en cuando decía, ¿qué hacen dos romanos? No sé qué, andando por la calle, tal, y entonces soltaba un chiste. Pues ya se acostumbraba, él hacía bromas sobre ellos. ¿Por qué? Porque es también una manera en la que tú eh, solapas los pensamientos que vienen de tu ego para hacer realidad alguna cuestión de un enemigo. O sea, Jesús no tiene nada contra los romanos. Sin embargo, no estaba de acuerdo con lo que hacían. Entonces, tomaba del pelo con las cosas que ellos hacían. ¿Sí? Lo bárbaros que eran con las crucifixiones. Mira. Entonces, eso también ayudó un poquito a romper el hielo y quitarles a ellos el darle tanta idealización. De hecho, si te fijas, tal es así la influencia que él tiene sobre sus discípulos, que observa que ellos tampoco tuvieron nada contra los romanos. ¿Sí? Cuando tú miras los evangelios, te das cuenta de que ni Jesús, ni siquiera Pablo, ¿sí? Se enfocaron en el concepto que tenían la mayoría de judíos, especialmente los celotes, de ver a los romanos como unos miserables que nos han conquistado, que nos oprimen, que nos ponen impuestos, que nos tratan mal, que nos encarcelan, que no, ni siquiera ellos se metían con los romanos. Fíjate o sea que en realidad la capacidad que puedes de influir a las personas a través de un comportamiento adecuado a lo que él trataba de hacer, ¿no?
Y bueno, y en este proceso de la última encarnación que él tiene, que él se encuentra con Felipe y ya saben que iba a ser así, la idea de Felipe, a pesar de que él ya había alcanzado su iluminación como Buda, fue acompañar a Jesús en plan amigos, ¿sí? Fue acompañarlos. O sea, la idea era acompañarse. María no conozco sobre sus vidas anteriores, pero ella también estaba muy, muy, muy avanzada en lo que eran capacidades extrasensoriales. Y uno puede observar que pienso que los discípulos no agregaron ese tipo de cosas, no porque ellos no las hicieran, sino porque no les daba la gana hacer este tipo de shows. O sea, ellos no, ni María ni Felipe, que eran los más avanzados psíquicamente, a pesar de que podían hacer muchas cosas, no hicieron nada, no hicieron una mayor cosa, porque no les interesaba resaltar. A ellos les interesaba mucho escuchar lo que pudiesen entender de Jesús, porque a pesar de que ellos están en un estado muy avanzado psíquicamente y de comprensión, habían cosas que todavía están tratando de entender sobre lo que Jesús les estaba explicando. Consideremos que ellos no tenían las posibilidades que nosotros tenemos hoy día del cine. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cine a nosotros nos ha brindado la oportunidad de convertir ideas en proyecciones tridimensionales. Entonces nosotros podemos ejemplificar un concepto y hacerlo como todo un universo, un universo Marvel, un universo de ese cómic. O sea, vemos el Matrix, vemos cosas que si no existiese el cine, a duras penas lo puedes hacer en un dibujito. Pero la imaginación se expande y puedes proyectar cosas, ¿sí? A un grado que ya estamos hablando de la tecnología 7D, ¿no? Lo que se puede hacer con hologramas en la atmósfera o crear tu propia cara en una aplicación y hacer que parezca exactamente tú, pero eso no eres tú. Entonces, cosas impresionantes, pero en ese entonces no había nada de eso. Entonces, ¿cómo le explicas a las personas conceptos profundos basándote solamente en su imaginación? Pero ¿qué imaginación si no tiene ningún punto de referencia? Tú no les puedes hablar de aviones, no les puedes hablar de cometas, o sea, no les puedes hablar de nada. Nosotros tenemos libros gráficos desde hace, no sé, desde el tiempo de la fotografía empezamos a tener blanco y 200 años. negro, después color, ¿sí? Y ya empezamos a ver libros de texto que tienen dibujitos. Yo me acuerdo de los libros que yo veía del espacio con recreaciones del universo de los años 80 y 90, las primeras fotografías, sí, que popularizó Carl Sagan y todo esto. Entonces, de repente ahora te ves con realidad digital que ya tapa, ¿sí? A lo otro. Entonces, tu imaginación, ahora alguien te explica tal cosa y de repente tu mente ya se puede ubicar. Pero en ese entonces Jesús no tenía capacidad de poder explicar nada porque ellos no tenían ningún punto de referencia. Tenían los árboles, a las cabras, el río y la montaña para hacerse una idea sobre algo. ¿Cómo les explicas a ellos qué cosa? No hay, o sea, no hay por dónde, no hay manera. Hoy día tú a un muchacho joven le dices, le hablas sobre temas de dimensiones y estados de realidad y tal, y de repente su mente conecta directamente con el cine. Es su referente. Entonces, gracias a las imágenes que él ha Sí. visto con las películas, él se hace una idea. Entonces, cuando nosotros podemos hacernos una idea en nuestra mente, las cosas son plausibles. Pero si no hay una imagen diseñada en nuestra cabeza, nosotros no entendemos de lo que se trata, no hay un nexo. ¿Sí? No hay una conexión. Entonces se nos hace súper difícil de imaginar cualquier cosa. Por eso nuestra generación es más capaz de imaginar cosas posibles, por muy sorprendentes que sean, porque nuestra mente ya las ha visto en algún nivel. Las ha imaginado que los haya visto en una película, pero ellos no eran capaces de poder visualizar esas cosas porque estaban fuera de cualquier posibilidad, siquiera de que su mente tuviese una idea de galaxia. ¿Qué? ¿Galaxia? Tú miras al espacio y en la noche solo ves puntitos. ¿Cómo te vas a imaginar que uno de esos puntitos sea una espiral? No, es imposible. No tienes manera de saber eso. ¿Sí? Como no tienes manera ni siquiera de saber que un planeta está girando en torno al otro porque tú solo ves un puntito al otro puntito. Si es que ese puntito no está demasiado lejos, porque en cuanto a planetas se refiere, nosotros solo podemos ver 5. ¿Sí? Al ojo desnudo solo podemos ver 5. Entonces, todo el resto de cosas son solo puntitos y puntitos que saber si son galaxias, si son estrellas. Entonces, aquí, hablando lo mismo, o quererles explicar a ellos sobre los átomos, o las moléculas, o las células. Ellos dirán, no sé, no tenemos ni idea de qué nos estás hablando. No hay manera que nosotros podamos entenderlo. Nosotros solo vemos un cuerpo como una estructura sólida. ¿Cómo me vas a decir aquí que hay un universo de seres? Es imposible. Ellos no tienen capacidad de entenderlo. Jesús, ¿por qué lo entendió? Porque se lo mostraron en el desierto. Cuando estaba en el desierto, le proyectaron en la mente y le aceleraron el comprender
lo que eran los átomos, las moléculas, el tejido tisular, lo que era la energía que fluye dentro del cuerpo, los campos energéticos, las células y cómo trabajan todas las células entre ellas. Él entendió eso no por una cuestión que lo leyó en un libro, porque ¿de dónde va a sacar todo ese tipo de conceptos? ¿Sí? Él lo entendió porque se lo mostraron de una manera psíquica y él empezó a verlo con los ojos del espíritu. Entonces ya veía los animales, ya no los veía como los había visto antes. Él los veía como un aglomerado de células y estructuras de moléculas que están trabajando en un estado en un nivel de conciencia. Están todos integrados como una conciencia colectiva y tú ves un animal. Pero es más que simplemente un animal, es un universo en movimiento. Entonces todo esto él lo va empezando a entender y la correlación de las cosas, por eso él llega del desierto como una persona completamente diferente. Se podría decir que ahí él alcanza la iluminación y el despertar total en ese entonces. Y es la última vez el que se enfrenta al ego, ¿sí? Por eso el ego es el que le dice, tú puedes hacer esto y le puedes hacer lo otro. No es un demonio que se le aparece. Esto es ilustrativo, ¿no? El ego, ¿por qué? Porque cuando ya lleva mucho tiempo empieza a darle hambre. Entonces su ego le dice, mira todo lo que has entendido y todo lo que eres capaz de hacer. Convierte cualquier cosa en pan. Y es lo que él piensa es, sí, claro, lo puedo hacer. Pero ¿por qué lo iba a hacer? Si el universo, porque él empieza a tener aquí una especie de conflicto antes de irse del desierto. Él ya empieza a regresar del desierto a la ciudad cuando tiene estas experiencias. Y él dice, a ver, estoy teniendo aquí un conflicto porque por un lado entiendo que yo lo puedo hacer. Todos podemos hacer esto, todos podemos convertir una piedra en pan. Por poder en el sentido de la capacidad que tiene la psique. Otra cosa es que uno no sepa hacerlo. La otra es, él estaba pensando, o lo que le trae el espíritu al corazón en ese momento. Si yo estoy teniendo hambre, es por alguna razón. Hay un destino, hay un propósito. ¿Por qué no más bien le digo al Padre, ¿sí? A la perfección, que sea lo que tenga que hacer? Es decir, yo tengo hambre, si he de comer, consígueme un pan, consígueme alimento. Si no ha de ser así, no será. Pero más bien me ciño a lo que es la voluntad, ¿sí? La voluntad de la conciencia universal, y no a mi propia voluntad, porque es donde entonces entra el ego. O sea, él pasó por esta fase, por eso se dice que era tentado por las fieras. Sí, era tentado por el diablo, que eran las fieras, los diferentes pensamientos duales, los pensamientos del ego. Y fue asistido por ángeles, porque él va saliendo y se encuentra un señor viejo. Él le cuenta su experiencia, el hombre le da algo de comer y cuando Jesús se voltea para preguntarle algo, el hombre ya no está. Y él se dio cuenta que era un ángel que se había metamorfoseado como señor, como persona mayor. Entonces aquí vamos viendo que son diferentes etapas a través del poder también, a través está lo del pan, está lo del... Y después lo del gobernar a todas las naciones o las riquezas y cosas similares, que es como quien dice, por poder lo puedes hacer. Pero ¿cuál es realmente tu propósito en la vida? ¿Qué es lo que realmente deseas? Si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Pero que no sea el ego. O sea, si lo estás haciendo es porque realmente consideras que eso está ceñido a tu dharma, a tu propósito de vida, a lo que tú puedes aportar para tu propio crecimiento interior y el crecimiento de otros. Pero no por tu propio ego. Ese es el conflicto que él tiene aquí. Ese es el concepto de que el diablo le tentaba y las fieras del campo. ¿Sí? Bueno, y hasta ahí la Excelente, experiencia Fred. que él tiene, ¿no? Muy bien. Luego Muy está, bien. yo solo agregaría, Sí. solo Sí. agregaría la última fase, que es una de las menos comprendidas, es el hecho de cuando él se deja matar, ¿sí? Él se deja matar precisamente con esta intención, pero igual le pasó lo que le pasó a Hermes Trismegisto, lo que le pasó a Buda, lo que le pasó a muchos de ellos. Ellos ya, del cuerpo llega una molestia, porque llega un punto en que tú dices, ¿yo para qué quiero esta tercera densidad cuando yo estoy conectado con el infinito? Puedo activar mi cuerpo de cuarta densidad en el que puedo estar aquí, puedo estar allá, puedo aparecer, desaparecer. ¿Por qué me voy a limitar a este cuerpo? ¿Sí? Que es un estorbo. Es como si te estuviesen diciendo, aquí tienes un carro, ¿sí? De hace 30 años, que le suena todo, ¿sí? Súper horrible, en una carcasa, y ya estás cansado de andar con ese vehículo. Y de repente te ponen al lado un Pontiac, un Lamborghini, un Viper, ¿sí? ¿No? Un Cadillac y te dicen, bueno, aquí tienes oportunidad, pero uno por el apego, dice, no, es que este es mi carro, este es mi cuerpo, no quiero salir de mi cuerpo. Pues, ya, si lo pensamos en estos términos, uno tendría que considerar, soy bobo, pero ¿cuál es el asunto? A veces es el apego todavía, por eso a veces hay un proceso de desapego y hay un proceso de deshacimiento del ego, porque entre estas cuestiones está el hecho de, yo estoy muy apegado a mi cuerpo, porque me siento identificado con mi cuerpo. Tengo miedo de dejar el cuerpo. Entonces hay una asociación entre dejar el cuerpo y dejar el mundo. Crees que si sales del cuerpo te vas a morir, en el sentido de que vas a dejar de existir.
Pero si entendieses que simplemente hay una transición, es como que pasas por un proceso de letargo de sueño con unos análisis de tu propia mente y entonces vuelves a entrar al siguiente vehículo. Y si entendías, y cuando se llega a ese estado en el que tú quieres dejar la tercera densidad para entrar a la cuarta densidad, tú lo que estás es emocionado. ¿Sí? Estás emocionado porque sabes que a partir de la cuarta densidad no tienes límites, por así decirlo, y puedes hacer cosas espectaculares y puedes continuar tu proceso que, por extensión, tiene que ver con la ayuda a los demás, porque es la fase de amor, es la fase de altruismo, de abnegación y de entrega a servicio a otros. Pero y ahora lo haces sin límites. Tus etapas de lo que tienes hambre y cansancio o sea, son en otros aspectos de la energía, ¿sí? Porque todo es energía, pero es muy distinto. Entonces, Buda lo hizo en su momento cuando ya estaba, él dijo, ¿qué necesidad? ¿Sí? Entonces, muchas personas piensan que dejaba el cuerpo y se moría. En realidad, hace rato que él había trascendido, simplemente está un poco más de tiempo porque le da la gana. Pero ¿qué hace con el cuerpo? Es como que tú dices, yo ya quiero salir de aquí, ¿cómo me deshago de este vehículo? Y eso es lo que a veces yo también comento con Nosotros, las Fred, nosotros tenemos la confirmación que él había trascendido también por el monte de la transfiguración, que ahí se muestra Yo como pienso, iluminado. no, yo pienso que lo de la transfiguración fue un ovni, ¿sí? Ajá. Yo pienso que lo que pasó ahí es que hubo lo que usualmente se llama un ovni, pero en estos términos no era un objeto volador no identificado, sino es estos vehículos que utilizan los ángeles, y ellos lo que se pusieron encima hicieron sombra, ¿sí? Pues sí, se hicieron sombra y en cierto momento encienden, se activa la energía de la nave y todos ellos se ven increíblemente iluminados. La gente de aquel entonces, lo máximo de luz que conocía era la luz del día, con un cielo despejado, sí, con un cielo despejado. Y en la noche, pues la luna llena, el relámpago. Claro. A partir de ahí no había más conocimiento sobre la iluminación. Tú imagínate que enciendas una bombilla, como las de ahora, una luz LED o una linterna de alta potencia, y eso es lo que hicieron los ángeles para no agredir a nadie en Sodoma y Gomorra. Cuando vienen a agredirlos, a querer abusar sexualmente de ellos y sodomizarlos, ellos salen por la puerta y les ponen una linterna, ¿sí? A los que estaban delante, un haz de luz, y esa gente se quedó totalmente descolocada. Nunca habían visto la iluminación de una linterna, menos la potencia que tendrá esa, que supongo que es más fuerte que la que tenemos nosotros hoy en día, ¿sí? Imagínate una linterna de las Pléyades, te deja completamente descolocado. Yo creo que Claro. con un fogonazo de luz de esa, la luz puede llegar a 1 kilómetro de distancia. Entonces te dejas totalmente en blanco, no puedes ver absolutamente, te quedas ciego en ese momento. Tardas un rato hasta recomponer la vista. Nunca habías estado expuesto a esa iluminación, menos en la noche que te cojan y te enciendan una luz así en la cara. Entonces, pienso que eso es lo que ocurre y que cuando los discípulos están viendo a Jesús y les encienden esos fogones de luz, o sea, la nave se enciende, ellos ven una iluminación y ven a toda esta gente completamente blanca. Entonces parece que se ha transfigurado, pero en realidad lo que hace es que está totalmente iluminado. Literalmente lo están iluminando. ¿Sí? Pero bueno, y con el asunto este que estaba diciendo sobre el cuerpo, entonces queremos salir del cuerpo y hace falta un proceso. Y eso es lo que también a veces le comento a la gente de por qué la humanidad hoy día está cayendo en este cuento de dejarse pinchar algo que va a arrasar con la mayoría de la humanidad. Y es porque el subconsciente colectivo ha elegido esa manera de desencarnar para volver dentro de algún tiempo a trascender en cuarta densidad en un planeta renovado. O sea, básicamente es como si la parte subconsciente dijese, yo no quiero saber nada de esta película. Lo que se viene, no quiero saber nada de esto. Y no están las circunstancias para trascender. Yo prefiero venir más tarde, que esté todo mejor. O Es sea, una es que forma de decir. sí, no, yo pensé, obviamente que hablo con mucho cuidado del tema, ¿no? Pero puntualmente se me cruzó bastante por la cabeza eso, que hay mucha gente que es como que en el inconsciente dice, ya sé que es así, pero déjame que yo lo manejo. Es Se triste, quieren ir, pero sí. se Sí, quieren visto ir, sí. sí, 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 Se quieren ir, sí. especialmente la gente mayor, ¿sí? Se quieren ir. Mm. Entonces, no es que yo esté aplaudiendo lo que está haciendo la élite, sino hay que tratar de ver las cosas también, como dice Pablo, con los ojos del espíritu, ¿sí? Ver las cosas desde Ujú. arriba. Entonces, entender las cosas más allá del nivel de la forma, del nivel de los fenómenos, qué es lo que está ocurriendo a nivel de la conciencia, que todos ellos Exacto. están diciendo, queremos volver más adelante porque cuando vengamos en la siguiente fase, en la siguiente encarnación en este planeta, dentro de 50 o 100 años,
todo va a ser distinto y se van a prestar las cosas para una aceleración de todo el resto de la humanidad. Ahora solamente los únicos que van a quedar, aunque suene un poco feo o triste decirlo, van a ser los que ya están despiertos. Aunque no han alcanzado la iluminación desde el punto de vista espiritual, están despiertos respecto de la comprensión. Y eso los va a llevar a la aceleración de la conciencia. Por eso dice que habrá muchos. O sea, en términos, a pesar de las circunstancias, en términos de la cantidad de la humanidad y demás, fíjate que Apocalipsis, cuando le preguntan quiénes son todos ellos, y dice, esos son los que han salido de la gran tribulación. Dice que no los podían ni contar. ¿Cómo puede ser posible que salgan tantas personas? Porque en este proceso que vamos a vivir estos próximos años, va a haber una aceleración increíble entre todos los que han despertado en el sentido de que comprenden que todo esto es un complot, ¿sí? Que saben que todo esto es un montaje, que es un ultraje y que hay una conspiración detrás para el establecimiento del gobierno del anticristo y de la marca. Entonces, la marca de la bestia, como se le llama. Entonces, estos que están despiertos ahora lo que tienen es la posibilidad de una aceleración ya desde el punto de vista espiritual en esos siguientes años, ya desconectados de las ciudades, alejados en la montaña, donde sea. Y eso acelera eso. Por eso cuando llegan allá arriba, le dicen, ¿quiénes son estos? Que no se pueden ni contar, de toda tribu, lengua y nación. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Fíjate que dice, No, y se han vestido con túnicas, sí, y ahora servirán al Cordero y tal. Y que Daniel dice, porque muchos entendidos se entenderán y serán emblanquecidos. Fíjate que está hablando de esta generación porque se van a prestar las cosas de esa manera. Y eso es algo que no se habría prestado en otras circunstancias, porque no hay por dónde. Menos con la tiranía que tienen estos orionitos en nuestro planeta a través de las monarquías, ¿no? Es muy complicado. Hay un versículo en Pedro, que dice que los ángeles son cosas que vieron cierta gente, las que íbamos a pasar en este tiempo, y que anhelaron vivir. Y cuando lo vemos desde esta forma, para mí es hermoso. O sea, verlo sin ninguna religión y verlo todo desde este plano espiritual, del crecimiento, cómo se aceleró el yoga, la meditación, centros de yoga por todos lados, la gente, las dietéticas. Nadie puede negar la cantidad de centros de yoga y dietéticas que se abren cada 2 cuadras, tener una dietética acá. Es impresionante. Dietética, me refiero a los lugares donde te venden comidas saludables, veganas, vegetarianas. Veo chicos, chicas de 20 años que son veganos. Pues sí, ¿cuándo pasó eso? Si a duras penas hace un par de años atrás, le decías a alguien no comas carne, vos estás medio. Y ahora se ve esa aceleración que decís, muchos hablan la era de Acuario. Es que la ruptura, Cuando dicen, por ejemplo, lo del tema de... La ruptura la produjo la Segunda Guerra Mundial. Sí, Fred. O sea, la Segunda Guerra Mundial, sí, terminó la Segunda Guerra Mundial, produjo esa ruptura y a partir de ahí la aceleración se cuantificó con la época hippie. Sí, catastrófico. En la guerra de Vietnam. Eso produjo la aceleración. No, es impresionante. Es impresionante. Bueno, Fred, pasamos la hora y se pasó volando. Increíble la charla. Creo que hay muy buen material. Espero comentarios, espero que, bueno, entren a tu página. Ahí la tienen en el nombre de Fred, frederickgoodman.com, donde pueden encontrar, siempre decimos, libros, clases, cursos, conectarse con Fred. Bueno, comentar. Así que esto para ustedes. Esperemos que les haya sido de su agrado. Y bueno, Fred, si tenés algo más que agregar, yo doy para seguir hablando, pero extendete todo lo que vos quieras, está fenomenal el tema. No, solamente finalizaría contando eso, que Jesús, o sea, que Jesús no sufrió como la gente cree que él sufrió. Él está en una capacidad psíquica para crear hologramas más avanzados que un 7D, usando la conciencia colectiva para que la gente creyese ver lo que quisiese ver. Y eso no es malo. Es decir, o sea, el cristianismo sí ha regodeado de querer ver a un Jesús martirizado para crear un sentimiento de culpa en las personas. Pero Dios no, o sea, el concepto que quiere inculcar el ser humano, el Espíritu Santo en el hombre, no es la culpabilidad, es la conciencia.
Entonces Jesús no tenía interés en que la gente se sintiese mal porque a él lo iban a asesinar. Él dice, es que de alguna manera necesito deshacerme de este cuerpo. ¿Qué voy a hacer con este cuerpo? Si la propia Biblia te dice, esta carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Así que, ¿a dónde voy yo con este cuerpo? ¿Sí? O sea, un ser que ya está en estado de trascendencia, que ya con esto no hace nada, ¿para qué quiere este cuerpo? Necesita salir de él. ¿Y cómo sale de él? Le dirá a alguien me hace el favor y me pega un balazo, que necesito salir ya de este cuerpo. ¿Cómo lo haces? Te lanzas por un barranco. Dijo, bueno, él dice, vamos a aprovechar la circunstancia y vamos a crearnos una película que sea convincente y que pueda generar un impacto social que dure años. Por eso el asunto de la crucifixión, qué cosa más impactante que clavar a alguien de un madero. Pero en realidad no estaba de esa manera como lo quieren pintar las películas, ¿sí? Que lo pone un montón de sangre y, mejor dicho, el pobre hombre, no. Él podía anular esos sentimientos y de hecho le pasó a muchas personas. Isaías le pasó lo mismo cuando el rey Manasés lo mandó a asesinar. Lo torturaron, le partieron las coyunturas delante de la gente, lo estaban torturando y él no notaba nada. Él sentía como que estaba en un estado de éxtasis, que se salió del cuerpo y se podía ver a sí mismo. Y fue una fase similar a la de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Esteban lo pasó lo mismo, llegó un momento de éxtasis, lo estaban levantando a piedra y él ni siquiera se cabrea ni se pone a llorar, sino que dice, veo al Padre, ¿sí? Y el cielo abierto. Entonces hay momentos de éxtasis donde la persona se desconecta, ¿sí? Se desconecta del dolor y es como que el cuerpo estuviese totalmente anestesiado. Nosotros lo sabemos a veces, hasta cuando se le duerme una parte del brazo, ¿sí? Que te puedes golpear. Yo quería decir otro ejemplo. Yo quería decir, nosotros que somos de combatir, que hemos ido a grandes competencias, sabemos que después de la segunda, tercera trompada, ya uno no siente. No, es cierto. No, es como No, cuando está todo dicen acá. que arde más una quemadura de primero, de segundo, de tercer grado. La de primer grado, porque es la que te arde la piel, que es donde están todos los receptores, la sensibilidad. La de segundo y tercer grado casi ni la sientes porque ya te quedaste sin receptores de sensibilidad. Entonces, es aquí también que tiene que ver con eso. Y es verdad, una persona que está curtida en un ayuno es capaz de aguantar bastante tiempo hambre. Una persona que está curtida al sol, al cansancio, y si estuviese acostumbrado a los golpes, pues un momento que también te curtes. Pero oye, hablo más de la capacidad de psíquica de estar más allá de todo eso. Ahora, que él pudiese estar acompañando, y eso es una versión también muy interesante, acompañando a alguien, ¿sí? Por un montaje que planificó Judas para poder generar presión sobre Jesús, para que él se manifestase y todo eso. También existe esa versión de los hechos, ¿sí? Pero de cualquier manera Jesús estaba ahí, ¿sí? Estaba ahí acompañándolo y no había ningún conflicto, no había ningún problema. Y él a partir de ahí ya puede tranquilamente mostrarse con un estado de cuarta densidad. ¿Qué pasa con el cuerpo de tercera densidad? Pues a saber, no tengo ni idea. Pero el punto es que él ya empieza a mostrarse de cuarta densidad, ¿sí? Por eso decía que no lo reconocían, claro. No lo reconocían porque es que no hay manera de reconocerlo, porque la proyección que tú haces física ya no guarda relación necesariamente con el cuerpo anterior, ¿sí? Dice que iban caminando con él para, no sé si era Getsemaní o para dónde era que iban, Emaús, ¿sí? Iban por el camino de Emaús y no lo reconocían. ¿Cómo no lo vas a reconocer? Es decir, yo voy al lado tuyo caminando, hemos estado durante años y no te reconozco. Por favor, no te voy a reconocer en la voz, no te voy a reconocer, no tiene sentido. No lo reconocían porque no era él, ¿sí? Porque no tenía la misma estructura molecular que había tenido. O sea, ves el cambio de una persona. De hecho, basta que una persona a lo mejor se cambie el color del pelo, o se ponga lentes de contacto, o se haga una operación en alguna parte del cuerpo, o se deje la barba, o cambie, a lo mejor es que estaba muy gordo y baja de peso, y podrías no reconocerlo. Y aparte, mucho menos que no hay sospechas de que pueda ser alguien, que pueda ser Jesús, porque si sabes que estás precisamente hablando de que lo mataron y estás en shock, ¿cómo te vas a imaginar que es él y que pega un cambio radical? Puede que dentro de ti digas, no, se parece bastante, ¿no? Pero no se te habría ocurrido, ¿no? Y lo mismo, si no es porque parte el pan, así en varias ocasiones lo mismo. Pero fíjate aquí, y esa es la parte más importante con la que deberíamos quedarnos. Si él hubiese querido dar a entender, ¿sí?, que él no era algo físico, o sea, que esto no es, o sea, que dejar el cuerpo es dejar de existir, o lo que él se refería como ser trascendido, era una utopía, él no les habría dicho, denme pescado. Se los dijo cuando los vio pescando y estaba preparando un pescado. Y después cuando se apareció dijo, deme algo de comer.
seguro que no tenía hambre necesariamente. Él lo que quería es que ellos se diesen cuenta que no era un fantasma, porque tú imagínate a Casper, imagínate un fantasma Gasparín comiéndose un filete o una hamburguesa. Se le cae, como la película. Sí, no tiene sentido. Entonces, él lo hizo a propósito para que ellos se dieran cuenta que cómo te hace imagínate un espectro comiéndose una hamburguesa o comiéndose un pedazo de pan. Entonces, era para romper los esquemas. Dense en cuenta que soy físico, por eso les dijo, tóquenme, tóquenme, para que ustedes vean que un espectro, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, toquen las heridas. Eso es lo que él realmente quería dar a entender. No, es buenísimo ver todo así. Bueno, Fred, ha sido excelente la charla. Eh, volvemos a decir lo mismo. Se meten a tu página. ¿Y querés hacer algún anuncio o algo? No, que curioso en la página, hay mucho que ver. Curioso en la página. Bueno, bueno, Fred, nos estamos viendo la próxima entonces. Un abrazo grande desde Argentina y bueno, hasta la próxima y tercera de reencarnación. Listo.